¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Nuevamente para mí es un privilegio, un verdadero placer el poder saludarles, el poder estar delante de sus cámaras, delante de sus pantallas, perdón. Y mi nombre es el seminarista Jorge Saldívar. Soy seminarista en la Iglesia Misión Buenas Nuevas, Ciudad de México. Y por la gracia de Dios, el día de hoy puedo compartir con ustedes también agradeciendo a la pastora Ana Juárez que nos hace esta invitación y nos permite y nos da el privilegio de poder estar delante de los hermanos y compartir junto con los hermanos de la Iglesia ISEP Montepisga. Un saludo a todos ustedes, hermanos. Y vamos a comenzar con nuestra meditación de esta mañana. Por favor, abramos nuestras Biblias en el libro de Efesios, Efesios capítulo 6 a partir del versículo 20. Y dice así la palabra de Dios, Efesios capítulo 6, versículo 20. Vamos a leer hasta el versículo 24 y dice así: por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. De verdad es muy grato el poder meditar en la palabra de Dios. Y en este pasaje podemos encontrar una parte muy importante, mirando el corazón de Jesucristo a través del apóstol Pablo. Y cuando vemos en el versículo 20 dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él como debo hablar. Realmente cuán dichosa es la palabra y el evangelio de la gracia, el evangelio de la fe en la sangre de Cristo, por medio del cual podemos nacer de nuevo, y Dios nos ha dado este galardón, este regalo, este don perfecto, este don eterno, el don de la salvación, por medio de la promesa en la sangre de Cristo, en la fe en la sangre de Cristo. Entonces podemos mirar el apóstol Pablo, aun cuando fue un perseguidor de los cristianos, aun cuando miró a Esteban siendo apedreado y mientras predicaba acerca de Jesucristo, Pablo quien encarcelaba a los cristianos, Dios que es rico en misericordia, le dio la salvación y le permitió ser el apóstol para los gentiles. Cuando nosotros miramos esto, hermanos, podemos darnos cuenta cuán grande y cuán eterno y perfecto es el amor y es el perdón de Dios, que aún a Pablo, su perseguidor, le dio esta misericordia y le dio la gracia de poder nacer de nuevo. A nosotros nos dice Dios de esta manera: no hay ningún pecado que pueda ser más grande que la obra de Cristo. Todos los pecados nos son perdonados si aceptamos en nuestro corazón este regalo. Si aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, aceptamos que Él se entregó a sí mismo para hacer propiciación por nosotros, para hacer sacrificio santo y perfecto delante de Dios para recibir el perdón de nuestro pecado, por medio del cual podemos decir somos libres, somos santos, somos perfectos delante de Dios, como nos lo testifica el libro de Hebreos, especialmente en el capítulo 10. Pero hermanos, aquí podemos encontrar algo muy hermoso, como y el apóstol Pablo, aun cuando estaba preso por el Evangelio, él se sentía prestigiado, privilegiado, se sentía verdaderamente gozoso aún en la cárcel, pues sabía que la palabra de Dios no estaba presa, que la palabra de Dios continuaba siendo predicada a través de las cartas de Lucas, a través de Juan Marcos, el evangelista, a través de Timoteo, de Tito, de Tíquico, todos estos siervos preciosos que Dios levantó por medio de su maestro, que fue su guía, el apóstol Pablo. Entonces podemos encontrar cómo esta hermosa carta de Efesios, como el apóstol Pablo enviando a Tíquico a ministrar la iglesia de Efeso, una muy grande, por cierto, en Asia. ¿Y qué decía Pablo? Escuchen a Tíquico, él les dirá todo. Él ha mirado, él ha aprendido de mí. Imiten a Tíquico. Tíquico me ha imitado a mí. Pero ¿qué dice el apóstol Pablo en el libro de Primera de Corintios capítulo 11?
sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Entonces, ese es el corazón de Pablo, que transmite a Tíquico, que quiere que los demás imiten de Tíquico. Y así hasta nuestros tiempos, Dios ha levantado siervos preciosos que han llevado el precioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta llegar a nosotros. El evangelio de la fe, el evangelio de la promesa de la salvación por medio de la fe en la sangre de Cristo. Entonces, este precioso corazón de Jesucristo podemos encontrarlo en el libro de Filipenses capítulo 2, a partir del versículo 5, el cual menciona: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras Pablo estaba en la cárcel, él no se quejaba, no culpaba a Dios, no le decía: Dios, ¿por qué me tienes aquí encerrado, encarcelado? ¿Por qué me cometes esta injusticia? Sino que Pablo miraba el corazón de Jesucristo, el cual, siendo igual a Dios, como vemos en San Juan capítulo 1, Él es la sustancia misma de todas las cosas. Por medio de Él el universo fue creado, y nada de lo que ha sido creado hubiese sido creado si no fuera por Jesucristo. Entonces, la sustancia de todo el universo, el creador del universo, Dios mismo, Jesucristo, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se desechó a sí mismo. Adelante, Padre, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Iré yo al planeta, iré yo a la tierra a morir por el hombre. Aún él es pecador, pero tu amor tan grande, Dios, por el ser humano, este amor tan grande que hay en mí, me permite que yo me deseche de esta imagen de ser igual a Dios. No importa. Bajaré al planeta Tierra, me iré, me humillaré, me haré en condición de carne, igual que los siervos, igual que los hombres, y obedeceré tu voluntad hasta la muerte, por amor al ser humano. ¿Cuán grande es el amor de Dios? Si ustedes se preguntan esta preciosa salvación, ¿qué valor tiene? Pues imagínense que vale más que el universo mismo, pues el creador del universo se ha hecho en forma de hombre para morir por nosotros. Hermanos, el libro de Job nos dice: nosotros somos iguales que gusanos. Pero Jesucristo, aún así, no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Se entregó a sí mismo para darse y entregarse a la muerte y muerte de cruz, la más humillante de acuerdo a los libros de la ley. A los criminales los mataban de esa manera. Cristo, sin tener ningún pecado, Cristo sin tener ninguna culpa, se ofreció a sí mismo, se dio a sí mismo en sacrificio perfecto ante Dios por nosotros. Y por medio de ello es que nosotros podemos ir delante del santuario, del lugar santísimo, para pedir el oportuno socorro delante de nuestro Dios, y nuestro Dios nos acepta cuando vamos con esta sangre perfecta. Pero este corazón, hermanos, tan grande, Jesucristo quiere que sea transmitido a nosotros. Vamos a ver Filipenses, el versículo anterior, Filipenses capítulo 2, versículo 4, dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Jesucristo nos dice: no mires tu propio provecho, no mires por tu propio sustento, antes mira por el provecho de los demás, mira por el bien de los demás. ¿Qué decía Jesucristo? Si hiciéramos el bien a los que nos aman, ¿qué provecho tiene? Haz el bien a los que te hacen el mal. Cuando nosotros, hermanos, podemos despojarnos de nuestro bienestar, de nuestra comodidad, cuando nos despojamos de nuestro ego, y podemos entonces dar, como dicen por allí, dar el brazo a torcer, ser los primeros en dar el primer paso para estar bien con mi papá, con mi compañero, con mi hermano, con mi hermana, con mi hijo, con mi hija. Aún ellos tienen, aún tú tienes la razón, pero si yo desecho mi razón para obtener el corazón, para abrir el corazón de mi papá, de mi compañero, de mi esposo, de mi hijo, de mi esposa, de mi hermana,
Ese es el corazón que Cristo quiere transmitirnos, hermanos. Cuando nosotros hay ese fluir del corazón entre las personas de nuestro derredor, perdón, en ese momento, al abrir el corazón, allí fluye nuestro Señor Jesucristo en los salvos. Por eso Pablo, aun cuando estaba en aquella condición de preso, no miraba su propio bien, sino miraba el bien de los demás. Se sabía preso por Jesucristo y aquello le daba gran gozo y esperanza en su corazón. Aún él fue mártir, él fue condenado a la muerte por predicar el Evangelio de Cristo, pero él miraba el corazón de Cristo. Cristo no tomó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, se desechó a sí mismo para venir a este mundo y morir por mí y darme la vida eterna. Pablo, viendo aquel corazón por agradecimiento sirvió al Evangelio y nos dice, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Sed imitadores de Tíquico, quien es imitador de mí. Y Pablo siendo imitador de Cristo. Siendo imitadores de ese corazón, hermanos, realmente fluye el Espíritu de Jesucristo en nosotros. Y es así como podemos contagiar este mensaje, el mensaje de la salvación, a través del cual Dios nos ha dado la vida eterna, a través del cual somos herederos, coherederos junto con Cristo del reino de los cielos. Amén. Por eso, hermanos, con este corazón, no con un corazón de que podemos, no con un corazón de que sabemos, de que tenemos la capacidad. Con ese corazón no podemos servir a Dios, pero con el corazón de agradecimiento, sabiendo que nosotros la vida de fe no podemos hacerla, sino que es Jesucristo quien puede hacer aquella vida de fe en nosotros. Pues Jesucristo es el precursor y el consumador de la fe. Sigamos aquel corazón de Jesucristo con agradecimiento, no como quien puede hacer algo, sino como quien puede recibir el corazón de Cristo y como quien puede recibir a Cristo y que Cristo trabaje a través de nosotros. Por eso, hermanos, con este corazón de agradecimiento sirvamos al Señor Jesucristo. Con este corazón también permitamos que el Señor Jesucristo fluya en nosotros para poder y ser la luz del mundo, la sal del mundo, como lo dice la Biblia, desechándonos a nosotros mismos, desechando nuestro propio bien, nuestra comodidad, para que los otros encuentren aquel bien, como lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, antes que mirar lo mío propio, mirar lo de los demás, mirar el bienestar de los demás. El corazón de Jesucristo no fue el venir a ser servido, sino el servir a los demás. Esperemos, oremos, hermanos, porque Dios ponga este corazón de Jesucristo en nosotros y de aquel modo veamos el fluir del Espíritu Santo, la guía de nuestro Señor en nuestros corazones y en el de los demás. Cuando comenzamos a vivir de esta manera, automáticamente a nuestro alrededor todo comienza a cambiar. Espero y estaremos orando, hermanos, y oren también ustedes, hermanos, por nosotros, para que este corazón de Jesucristo pueda fluir en nosotros. Hasta aquí la meditación de esta mañana y nuevamente estoy muy agradecido por estar delante de ustedes. Que tengan un buen día y espero verlos pronto. Hasta pronto.